Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Hola a todos, a todas, muy buenos días. Muchas gracias por estar sintonizando nuevamente un programa más de su programa, Aquí, Ahora, Hoy. Hoy es un día que quiero iniciar mencionando dos eventos que sucedieron desde ayer y están sucediendo hoy, conmemorando más bien, no sucediendo. Quisiera que se proyectara, por favor, la imagen número 1. El día de ayer fue el Día Internacional del Hombre. Pocas personas tienen conocimiento de esto. El origen del Día Internacional del Hombre es en 1992 por Thomas Auster, profesor de la Universidad de Missouri, Estados Unidos. Y esto tiene impulso hasta 1999 por Ingeborg Brains, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz, que impulsó a través de la UNESCO. En esta diapositiva que quiero rendir un tributo al hombre, habría que leer qué dice aquí, que todo lo que hagas te lleve a ser mejor, que tu talento sea imprescindible, que tu meta siempre sea la felicidad, que hoy tengas un día muy pero muy bueno. Felicidades a todos los hombres en su día. Y muy personalmente, yo quiero agradecer a mi padre, a quien pude mirar, reconocer, agradecer y honrar a través de constelaciones familiares. A mi padre, esté donde esté, lo honro, le doy gracias por la vida, por estar aquí, ahora, hoy. A mis hijos, a ambos por ser parte de mi vida, por ser hombres con una trayectoria, con una historia que están escribiendo y a los cuales les agradezco ser mis hijos. Al padre de mis hijos por haberme permitido tener estos hermosos hombres, bueno, yo así les digo porque como madre pues les decimos hermosos a los hijos, ¿verdad? Y a mi esposo, de quien he aprendido mucho de lo que sé, a quien le debo mucho de lo que soy y a quien honro y reconozco con un gran respeto y admiración. A todos ellos como hombres, a mis hermanos que han sido parte de mí desde mi historia de vida. Y bueno, pues hasta ahí. Y algo muy importante, hay que honrar a los hombres con los que uno trabajemos, con quienes compartamos la labor diaria. Y en este caso quiero hacer un reconocimiento muy especial a César y a Beto. Son hombres que van en busca de su felicidad y todo lo que leímos. A todos los hombres que han estado y están y estarán presentes, muchas gracias por existir y recordemos que al hombre hay que honrarlo porque es el 50% de nuestra existencia. Muy bien. Dicho lo anterior, hoy se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana. Para esto quisiera, por favor, que se proyectara la imagen número 2, que es muy sencilla, pero que nos remonta a este día en especial, no como día de asueto, porque parece increíble, pero puede ser que algunas personas no tengan el conocimiento a profundidad de lo que significó la Revolución Mexicana y el cambio que se dio en nuestro país, económico, social, de diversas naturalezas, que se gestó en nuestro país y nos ha llevado a tener el país que tenemos ahorita, con libertad, con muchos recursos, pero sobre todo es nuestro origen, es nuestro país. Honremos este día que se conmemora
como la Revolución Mexicana. Bien, ahora entremos de lleno al tema del programa. El tema de hoy es sobrepeso emocional. Posiblemente ustedes cuando leyeron la publicidad puedan haber dicho sobrepeso emocional. Y tiene dos vertientes, dos aristas esta pregunta y este tema. El sobrepeso físico y el sobrepeso de emociones, cargas, responsabilidades, lealtades y todo lo que tenemos cargando desde los ancestros. Sí quiero hacer una acotación y dejarlo claro, que no voy a tocar el tema desde el punto de vista médico, puesto que no soy médica. Y porque el sobrepeso es un sinónimo de un síntoma. Es algo que nuestro cuerpo está queriéndonos expresar, que ahorita lo vamos a ver. Pero sí quiero dejar muy recalcado que no voy a tocar ningún punto de vista médico por lo que dije. No soy médico y para esto la recomendación que siempre los consteladores debemos hacer cuando se trabaja un tema de síntomas es preguntar si ya están bajo atención médica. Porque venir a presentar un tema en un taller de constelaciones y sobre todo cuando es un síntoma, nosotros lo que hacemos es mirar el origen de ese síntoma, de dónde viene y qué nos está diciendo. Lo médico debe de atenderse aparte, porque no es que vengan y van a sanar como por arte de magia, como lo he dicho. La magia, pues no, es una cuestión de entendimiento del origen. Ese es el primer punto de acotación. Y el segundo, que tampoco se va a generalizar. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que tiene sobrepeso y vive perfectamente feliz. Están contentos, están contentas, así son felices. Y ahí, bueno, pues hay un reflejo muy claro de que así están felices y satisfechas. No es a ese punto donde yo me quiero dirigir, sino a quienes realmente genere un conflicto, un tema, una inquietud, una falta de bienestar, el sobrepeso. En el banner se formularon 4 preguntas. La primera dice, ¿qué representa el sobrepeso y cuál es su origen? La segunda, ¿tu sobrepeso es emocional o físico? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué tipo de sobrepeso te llevamos a cuestas? ¿El corporal o el emocional? ¿Cuántas responsabilidades o situaciones o sentimientos, emociones no sanadas llevamos cargando? Eso genera también un sobrepeso. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los efectos del sobrepeso en tu vida? ¿Cómo se ha reflejado en tu vida diaria, en tu historia que has venido escribiendo y sigues escribiendo hasta el día de hoy? ¿Cómo se han reflejado esos efectos del sobrepeso? De ambos, el emocional y el físico. ¿Cuál es esa carga que nos impide salir adelante con bienestar? Bueno, y la cuarta pregunta es, ¿cómo entender el sobrepeso desde la mirada de constelaciones familiares? Pues bien, el sobrepeso es un síntoma, es algo que nos está queriendo decir el cuerpo a través de su expresión corporal, y también es un conflicto emocional, una necesidad no satisfecha. ¿Qué necesidad se quiere sanar a través del sobrepeso? Recordemos, como se dijo en algún programa, que no ha habido un programa específico de mi parte, que prometo hacerlo muy pronto, sobre los síntomas. El cuerpo habla lo que las emociones y los sentimientos callan. Entonces es muy importante reconocer qué nos está queriendo decir el sobrepeso, cuál es el origen, cómo se genera y cómo podemos sanarlo. Aquí habría que formularnos otras preguntas, como por ejemplo,
¿Qué estoy solucionando con el sobrepeso? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿Contra qué estoy luchando? ¿Y dónde dejamos el alimento del alma, el amor a nosotros mismos? Porque recordemos que el alimento es no solamente al cuerpo, sino también el alma a través del amor que nos tengamos, del reconocimiento, de la validación que nos tengamos a nosotros mismos como personas y la aceptación. Le voy a pedir, por favor, que se proyecte la imagen 3, en donde comparto un pensamiento de su autoría, de mi autoría, que dice: al preparar los alimentos diarios al cuerpo, tenemos la oportunidad de preparar los alimentos del alma. Cada ingrediente que mezclamos en el tazón de la conciencia nos da la oportunidad de disfrutar día a día la exquisita mezcla de lo que a diario degustamos desde el corazón, el amor. Partiendo de este pensamiento, repito lo que he dicho en otros programas, que para tener una columna vertebral sana y sólida en la vida, necesitamos tener seguridad, amor, reconocimiento, revalidación y pertenencia. Esta imagen representa la cantidad de alimentos sanos, en muchos de ellos, que representa el sano alimento al cuerpo, pero también a través de los alimentos sanos, como es lo que acabo de decir, la seguridad, el amor, reconocimiento, validación y pertenencia. De esa manera vamos a alimentar al alma. Bien, entonces regresamos al tema que nos ocupa el día de hoy. Y las preguntas son: ¿qué se está solucionando con el sobrepeso? El sobrepeso puede ser un problema. Puede surgir como una carga. Recordemos que desde constelaciones familiares no empleamos la palabra problema, sino la palabra tema. Ahorita dije problema porque para mucha gente es el sobrepeso una carga y surge la victimización de la persona. ¿En qué sentido? Cuando yo tengo un sobrepeso, unos kilos de más, suelo culpar a alguien de ese exceso. Por tu culpa, porque me dejaste, porque me abandonaste, porque reprobé, porque mis papás me regañaron, porque mis hijos me dieron la vuelta. N número de circunstancias que suceden en el campo familiar nos lleva a tener esa sobrecarga de alimentación. Generalmente, el comer en exceso, el sobrepeso, se produce después de un gran impacto emocional, después de una pérdida importante, después de una falta de valoración y reconocimiento. ¿Por qué? Porque suplimos de alguna manera el alimento por esa necesidad que tenemos de sentirnos protegidos ante el dolor externo que nos provoca un abandono, una pérdida, un rompimiento. Entonces, hay que ver al sobrepeso como una solución. ¿Qué quiero solucionar a través del síntoma del sobrepeso? ¿Cómo es que este sobrepeso me está haciendo tomar conciencia de esas cuestiones y temas emocionales que no he sanado desde mi origen? Uno de los puntos es, obviamente, tomar conciencia del sobrepeso en sí. Y la otra es resentir. ¿A qué voy con resentir? Es volver a sentir esas emociones que me genera el sobrepeso y liberarme de emociones. Dejar esta parte de mi alma libre de estos resentimientos y de esta
angustias y todas las emociones que provoca muchas veces el tener el sobrepeso. Y yo me pongo como ejemplo, en algún momento de mi vida, cuando tuve muchos conflictos, muchas rupturas, pérdidas, de todo tipo, lo primero que se hacía era ir al refrigerador y empácale, o cómele, o come todo lo que puedas, para tratar de escondernos atrás de esa alimentación excesiva en el dolor que nos provoca lo que ya mencioné. Ahora bien, las heridas emocionales, como lo hemos dicho varias veces en este programa, generan también todos estos resentimientos, todas estas emociones no resueltas, todas estas lealtades que nos llevan a comer excesivamente. Pero ¿qué efectos nos provoca el sobrepeso? Aquí quisiera proyectar la imagen número 4, por favor. Y generalmente las mujeres somos las que nos vemos reflejadas en una imagen así. Es cómica, tiene el sentido de no hacer la carga tan pesada, pero por ejemplo nos vemos ante el espejo y decimos, Dios mío, qué horrible me veo, que estoy pasadísima de peso, porque aquí la expresión de esta caricatura es de llanto, de casi de tragedia, y cuando se mete uno un vestido que no cabe o no subió el cierre, qué barbaridad, y por qué subí tanto, pero no nos ponemos a ver el origen de esa carga y de ese sobrepeso, y a través de esa alimentación, qué nos estamos produciendo a nosotros mismos y cuál es esa emoción que nos genera. ¿Qué pasa y qué efectos tiene el sobrepeso? Una autodesvalorización al vernos en el espejo. ¿Y qué nos genera? ¿Qué nos genera esa falta de valoración hacia nosotras mismas o hacia nosotros mismos? O esa falta de aceptación de ser como somos y de estar como estamos. Genera pérdida de autoestima, por heridas de abandono, por infidelidad, porque muchas veces cuando en una pareja la mujer, que sobre todo es lo más común, tiende a elevar su nivel corporal a base de comida, es porque no encuentra esos satisfactores propios en la pareja, no encuentra esos satisfactores emocionales que la llevaron a unirse a esa pareja, y al venir ese desencanto que generalmente a veces sucede después de la maternidad, hay descuido, hay abandono, o simplemente hay a veces pensamientos de, bueno, pues yo ya tengo mi pareja, ya tengo un hijo, ya está conmigo, y me descuido. Y no es así. No es así, porque no solamente es descuidarse desde el aspecto corporal, sino descuidarse desde el punto de vista emocional. No equilibramos esas emociones y no vemos el origen. Y este sobrepeso nos lleva a no encontrar pareja a veces, porque no me siento atractiva, no me siento atractivo, y muchas veces es un reflejo de una pérdida que hayamos tenido de pareja anterior, sobre todo cuando hubo un abandono, y eso mismo nos lleva a descuidar nuestro físico a través de la alimentación, porque ya no quiero ser atractivo o atractiva para otra pareja, para que no me suceda lo que me sucedió con la pareja anterior. Entonces eso es muy importante, poderlo reflexionar, poderlo sentir y poder tomar conciencia de esto, desde dónde estoy comiendo, desde dónde me estoy alimentando no sanamente, para que me genere este sobrepeso que me va a impedir vivir en plenitud, vivir sano y aceptándome. Lo principal es aceptarse como somos cada quien en las condiciones en las que estemos, porque si no tenemos esa autoaceptación, no vamos a poder mirar el origen de algunas emociones o de muchas emociones. ¿Qué sucede con el origen del sobrepeso? Hay 3 vertientes importantes aquí que debemos de ver. Una es un exceso de calorías, es un exceso de grasa y es retención de líquidos. El exceso de calorías significa
precisamente tener esa fortaleza, tener esa energía que nos da las calorías para luchar. ¿Para luchar contra qué? Muchos de nosotros, analizando y viendo las emociones y toda la historia que nos ha acontecido y nos ha llevado a estar donde estamos, vivimos en una lucha permanente y constante. Primero contra la aceptación de nosotros mismos y máxime si de chiquitos, de pequeños, fuimos niños gorditos o fuimos niñas gorditas. Y eso representaba no un menosprecio, sino ser bien vistos en la familia, no ser bien vistos en la escuela, y máxime si los hermanos, los primos o quienes tuvieran nuestra edad eran delgados, porque eran como el prototipo del niño bien portadito. Entonces, ¿qué pasaba cuando de chicos teníamos este exceso de calorías y en consecuencia había sobrepeso? Ese exceso de calorías necesitamos para luchar ¿contra qué? Contra la crítica, contra la misma familia, contra los mismos compañeros, contra nosotros mismos, porque posiblemente ese exceso de calorías viene de una herida emocional que tuvimos posiblemente más atrás ante la falta de atención de papá o mamá, ante la falta del cariño, los cuidados y la visión de poder crecer dentro de un sistema familiar equilibrado, de sentirnos pertenecientes a. He puesto el ejemplo de niños que son hijos sándwich, pero no solamente se sienten hijos sándwich, sino que comen mucho porque se sienten no pertenecientes a ese sistema familiar, porque no se sienten pertenecientes a estar vinculados con la familia y por ende genera una herida emocional importante que viene de los padres y que viene desde sentirse excluidos, no pertenecientes. ¿Y cuál es la forma de contrarrestar ese abandono o esa parte de no sentirnos pertenecientes a comer? Yo creo que muchos de nosotros podemos tener recuerdos de las comidas a escondidas del papá o de la mamá o de quien nos estuviera cuidando, y de salir a hurtadillas a buscar una galletita o a buscar un chocolate o a buscar algo que nos permitiera en ese momento satisfacer alguna necesidad. Una necesidad de cariño, una falta de atención, de reconocimiento. Entonces, el exceso de calorías significa la lucha constante contra algo, contra una emoción. Por eso fue la pregunta que formulaba yo hace rato. ¿Contra qué lucho? ¿Contra qué lucha cada uno de nosotros? Luchamos cada uno de nosotros cuando hay sobrepeso para sacar a flote esta emoción y poderla entender. ¿Contra qué? Esa sería una pregunta que debemos contestarnos en forma individual para poder tener un poco más de conocimiento y aceptación sobre el tema. Porque eso es lo importante de todo esto, aceptarnos como somos. Quiero hacer una pausa para saludar a las personas que amablemente se han conectado, que son Mario, un saludo, Leoncio también, Paolo también, Tatiana Cadeniñas, un gran saludo hasta Perú, que las cosas ya van mejorándose en el sistema de gobierno de allá. Un gran abrazo, Tatiana. Auriel Alfaro, muchas gracias por volvernos a sintonizar. Salvador Paredes, muchas gracias. Irma Isabel Rosendo, muchas gracias por sintonizarnos. Alfonso Gutiérrez, muchas gracias también por estarnos sintonizando. No tengo ninguna pregunta reflejada aquí, pero si las hay, con mucho gusto le daremos lectura. Entonces, yo sé que este no es un tema sencillo ni es un tema fácil, porque como me decía una amiga, a ver si las personas que realmente tienen un sobrepeso no se sienten ofendidas. No es esa la intención. La intención es mirar al sobrepeso desde el punto de vista
de lo emocional y tener conciencia de qué podemos hacer para poder revertir estas emociones que no nos dejan estar en tranquilidad, poder mirar el origen de este síntoma, porque como lo dije, el sobrepeso es un síntoma que nos está diciendo que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Luego entonces, el siguiente elemento es la grasa. El exceso de grasa en el cuerpo no es otra cosa más que una protección. Es como un gran escudo que se forma a través del cuerpo para protegernos, para no ser agredidos, para no ser vistos desde el punto de vista de la amistad, de la compañía. Vuelvo a repetir que no es general. Esto es para las gentes que no se sienten satisfechas con su peso y que no encuentran la manera de poder contrarrestar esto porque no se ha entendido el origen de las emociones y lo que nos ha llevado a esto. Entonces, muchas veces también el sobrepeso y esta capa de grasa que rodea el cuerpo se utiliza como arma. La persona se vuelve agresiva, se vuelve fuerte, se siente fuerte y a través de esa fortaleza mal fundada, a través de ese exceso de grasa utilizado como una herramienta, se sienten fuertes para que las personas no se acerquen a ellas, para que las personas no los agredan, para que se sientan más que los demás por su aspecto físico y de esta manera se protegen de llegar a sus emociones, se protegen de ser mirados como de manera compasiva, sino lo que se hace es ser vistos a través de no del miedo, sino de la reserva, de no me acerco porque está muy grandote, no me vaya a pegar, está muy fuerte, no me vaya a generar un daño. Entonces, este tipo este factor que lleva al sobrepeso, que es la grasa, es para protegernos de no ser atacados emocionalmente por el entorno en el que estamos. Recordemos un poquito cuando éramos niños, quienes hayamos tenido sobrepeso. Bueno, no, yo era delgada, ahorita que me acuerdo, yo fui con sobrepeso años después, por todo lo que les comentaba. Pero recordemos quien haya sido gordito, como les decían, o como les dicen, de pequeños, ¿qué pasaba en las escuelas? ¿Cómo eran mirados? ¿Eran despreciados? ¿Eran mal vistos? ¿No les hacían caso? ¿No los incluían en los juegos? ¿No los incluían en las actividades escolares? Y al estar diciendo no ser incluidos, inmediatamente viene lo que en constelaciones familiares vemos como la exclusión. La falta de pertenencia a un colectivo de vida en el que en ese entonces nos estamos manejando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con estos niños gorditos de pequeños? Se sienten mal, se sienten menos porque no pueden formar parte de un equipo deportivo, por ejemplo, de pues tantas disciplinas y tantos juegos que hay en las escuelas, el básquetbol, el voleibol, sobre todo de equipo, porque no hay esa agilidad para poderse mover. Y eso en consecuencia lleva a que los propios compañeros excluyan a este niño o esta niña de esas actividades. ¿Y qué sucede cuando estos niños o estas niñas se sienten excluidos? ¿Qué herida emocional se les está gestando? ¿Qué herida emocional están teniendo en formación, siendo niños que con el crecimiento va a tener repercusiones importantes si no se sabe mirar? La exclusión. Y la exclusión, recordemos que desde constelaciones familiares es algo que es muy doloroso porque no hay esa vinculación, con el grupo de escuela, con el grupo de familia, con el sistema familiar, con los propios hermanos, con el propio entorno. Entonces, esto va a ir generando esas heridas emocionales que hay que mirar con los ojos del alma, con los ojos del corazón y sanarlas de manera tal que lo primero que tengamos es amor por nosotros mismos, reconocimiento y valoración de cómo somos, de cómo
estamos siendo en nuestro cuerpo físico. Y al entender todo esto, podemos mirar el origen, qué nos está diciendo nuestro cuerpo y cuáles son esas heridas emocionales que necesitamos trabajar. En la pareja, por ejemplo, el exceso de grasa, como lo decía yo, es una forma de protegerse muchas veces de la misma pareja. Este es un tema difícil, pero como le decía yo hace rato, muchas mujeres después del embarazo, pues resulta que ya se abandonaron, ya cumplieron a lo mejor ese satisfactor de haber contraído matrimonio con la pareja que querían, de haber tenido el primer hijo, de sentirse madres, y el cuerpo pasa a segundo término, se abandona. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles son las reacciones muchas veces que vienen y que siguen a esto? Pues el desapego de la pareja, en muchos casos la infidelidad, y viene toda la connotación de discrepancias, de pleitos, de falta de entendimiento, por una cuestión tan sencilla de resolver como es mirar este sobrepeso. Y aquí se juntan los dos, el sobrepeso físico y el sobrepeso emocional. Y aquí habría que preguntarse cuál de los dos pesa más. ¿A cuál le voy a dar mayor importancia? ¿A cuál le voy a dar más relevancia para poder ir sanando? Desde mi punto de vista y como consteladora, lo primero que hay que mirar es el origen de las emociones. Al entender estas emociones, podemos ir sanando poco a poco y a través del reconocimiento, el entendimiento de esto, en consecuencia va a venir un amor hacia nosotros mismos y una valorización para deshacernos de ese sobrepeso. Otro punto, y además hay algo que yo debo comentar, este asunto de todas estas emociones y todas estas energías que en consulta llegan las personas y nos plantean, uno de ellos sí es este tema del sobrepeso, son energías que debemos cuidar emociones, porque de otra manera caeríamos, como lo he explicado muchas veces, en un punto de enganche con los consultantes y no seríamos efectivos. Por eso es importante que nosotros como consteladores, para poder estar frente a alguien, frente a un grupo o de manera individual, tengamos esa mirada consciente de las emociones que debemos tener equilibradas. Otra parte de este sobrepeso es la retención de líquidos. ¿Qué sucede con la retención de líquidos? Bueno, este es muy importante porque nosotros desde que estamos en el vientre materno, crecemos en agua. Estamos en el vientre dentro de una bolsa que está llena de líquido amniótico. Nosotros estamos en el agua, vivimos en el agua. Luego entonces, cuando salimos del vientre materno, perdemos el contacto con ese elemento básico y primario en el que nos formamos, que es el líquido, el agua. Cuando hay retención de líquidos en el cuerpo, es porque la persona se siente fuera de su elemento. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo como estar entre gente o lugares extraños que son desconocidos, que no sabemos qué va a suceder si yo entro a un nuevo trabajo, por ejemplo, donde no conozco a nadie, donde tengo que desenvolverme en un medio extraño para mí. Cuando hay migraciones a otros, incluso dentro de la misma república, en los mismos estados o más aún al extranjero, cuando hay migraciones, ¿contra qué nos enfrentamos? ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué es lo que vamos a enfrentar? Esta retención de líquido, que lo vemos en constelaciones familiares como un ejemplo muy claro, se da cuando se siente la persona fuera de ese elemento, cuando se quieren aferrar a algo que está lejano o cuando no
se puede soltar a la mamá, a la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la figura nutricia por excelencia, la única, la que nos dio la vida y la que dentro de su vientre nos mantuvo dentro de esta bolsita de líquido amniótico que genera en el momento de que salimos a la luz la pérdida con el contacto de este elemento básico que es el líquido. Por eso explico que la retención de líquidos como forma del sobrepeso va encaminada a esa pérdida del elemento, a estar fuera de ese elemento y a estar dentro de gentes y lugares extraños que no conocemos. Entonces, el agua representa a nuestra madre, representa a mamá, la vinculación al vientre materno por la formación que tenemos dentro de ella y dentro de este líquido que he mencionado. Entonces, la fuerza de la madre es un vínculo permanente, esté o no esté, haya trascendido, sigue en la vida, la hayamos conocido, no la hayamos conocido, esté con nosotros, nos crió, nos dio, en fin, es un vínculo permanente, así como el padre, pero no es el momento para hablar del padre, sino de la madre. Como figura nutricia interna y externa, la madre nos alimentó dentro del vientre materno, nos dio todos los nutrientes necesarios para salir adelante y cuando nacemos externamente nos sigue alimentando, nos sigue cuidando, nos sigue dando todas las herramientas para poder salir adelante, para poder enfrentar la vida, para formarnos, para educarnos, para todo lo que implica los cuidados de una madre. Entonces imagínense ustedes qué tan importante es la figura materna y qué tan importante es esta parte del sobrepeso que conlleva esto de la retención de líquidos. Posiblemente no sea muy claro o no fácil de entender, pero es tan sencillo como verlo desde el punto de vista que al nacer salimos del elemento básico de formación que es el agua y nos enfrentamos a algo completamente extraño. Por eso decía yo que la retención de líquidos está ligada a estar fuera del elemento o en lugares o gentes extraños o no quererse alejar de la figura nutricia que es la madre. Y aquí, en esta parte, yo sí quiero ahondar un poco en esto porque, como lo he dicho a través de otros programas, la esencia de todos y cada uno de nosotros es papá y mamá. Sin ellos no estábamos aquí, no existimos, no somos. Entonces, esta parte esta parte del sobrepeso que está ligada a la retención de líquidos, que va con mamá, ¿qué sentimientos o qué emociones no hemos sanado con nuestra propia madre? ¿Rencor? ¿Odio? ¿Abandono? ¿Humillaciones? ¿Pena? ¿Lástima? ¿Qué no hemos podido sanar con mamá? ¿Hasta qué grado ha llegado algún resentimiento que tuvimos con ella siendo chicos? ¿Hasta qué grado ha llegado nuestra falta de perdón por haber sido abandonados, por haber sido olvidados por la madre? ¿Hasta qué punto hemos olvidado y hemos examinado por qué fuimos humillados por la madre? Porque también en su propia historia debe haber pasado lo mismo. En su propia historia debe de haber habido este tipo de conexiones y estos lazos y estas lealtades que no son sanas. ¿Qué sentimos por la madre? ¿Pena por su historia? ¿Lástima por la forma en la que vive, por la forma en que piensa? ¿Cómo es la relación con mamá? ¿Cómo es este vínculo amoroso que debemos de tener con ella? ¿Qué me duele de mi mamá? ¿Qué no estoy sanando de mi mamá en vida? ¿Y qué no sané con ella si trascendió? Es muy importante esta parte de la sanación con mamá, porque es uno de los dos pilares fundamentales, como lo dije hace rato. Y el exceso, el sobrepeso, la obesidad, el cúmulo de grasa,
el exceso de comer calorías o la retención de líquidos está vinculado fundamentalmente la retención de líquidos a este abandono, a este vínculo no sano con la madre. Desde constelaciones familiares, muchas veces vemos personas que llegan para saber dónde está este sobrepeso que no pueden sanar. Vemos que tienen una sobreidealización de la mamá. Tienen una idea de la madre y la ven como una figura deslumbrante, como lo máximo, como en un altar. Ella es lo máximo, ella es mi madre, ella me dio la vida, pero hay una sobreidealización, hay una no sobreprotección, sino verla como una figura deslumbrante y no se ven sus virtudes o defectos. En el momento que se cae o se mira alguna falla, alguna fractura en la mamá, imaginen ustedes qué sucede. ¿Qué pasa? Viene un desencanto, viene una desilusión, posiblemente se sientan traicionados o traicionadas por la mamá. Y esto en muchos casos, en las consultas, en constelaciones, he podido mirar que viene como origen ese reconocer o ver en mamá lo que no veían antes. ¿Por qué? Porque es la figura nutricia, es la figura que nos ha alimentado desde chicos, que nos alimentó desde el vientre materno, que nos alimentó de chicos y que nos sigue alimentando aún estando grandes. ¿Cómo? A través de la sobreprotección, a través del todo te resuelvo, a través de no te preocupes, vamos a ver cómo salimos, aunque ya los hijos estén hechos y derechos. Y entonces la figura de la mamá se convierte en ese campamento enorme de recursos a los que yo puedo recurrir, de los que puedo ser salvado o salvada, y no me miro a mí misma o a mí mismo, en consecuencia, no miro que estoy teniendo ese sobrepeso porque no he sanado la relación con mamá, porque muchas veces no he puesto esa distancia sana con mi madre, sobre todo cuando la madre es sobreprotectora, la madre es no una mala persona, porque la madre siempre va a ser una buena persona, en el fondo tiene un amor por los hijos, que es un amor ciego, como lo decimos, un amor inmaduro, como lo decimos desde constelaciones familiares. Entonces, este exceso de peso, esta sobreprotección del cuerpo, es precisamente para poner una barrera contra esos dolores que genera el tener una mala relación con mamá. Mamá es la parte fundamental, es la parte importantísima de nuestra vida, y si esta madre resulta que es sobreprotectora, voy a utilizar un término, no, mejor no lo digo, bueno, sí, que muchas veces se dice que es castrante. Entonces, esa parte es muy dolorosa para el alma, es muy dolorosa para el hijo o la hija, que ve cómo el pedestal en donde está mamá cae. ¿Y qué genera eso? Genera en muchas ocasiones llevar a comer en exceso y a sobreproteger el cuerpo de grasa, de calorías, retener líquidos, con el afán de sentirse compensados en esta parte que perdieron con mamá. ¿Y qué pasa en ese momento? Duele ver a la mamá en este terreno desconocido para los hijos, en esta parte que no es entendida ni mirada, ni tampoco muchas veces hay ese interés de los hijos por mirar un poco la historia familiar. En constelaciones familiares, generalmente cuando el tema lo da así, preguntamos: ¿conociste a tus abuelos? ¿Conociste a tus abuelas? ¿Conociste del lado paterno, materno? En fin, pocas gentes dicen sí conocí a mi abuela, o sí supe cómo fue su vida, o sí sé que ella tuvo tal o cual trastorno. Y cuando hay ese vínculo de conocimiento con los ancestros más allá de los padres, podemos mirar en la configuración
que hay lealtades que se están repitiendo hacia las abuelas maternas, hacia las abuelas paternas, hacia los abuelos, a los bisabuelos, bisabuelas, que no mirábamos y que no necesariamente están con mamá. No quiero complicar y que esto se vuelva un poco que no sea entendible, porque es tan sencillo como mirar y reconocer que este sobrepeso que tenemos es por causas meramente emocionales. Como dije al principio del programa, no generalizo, porque hay mucha gente y muchas mujeres que se sienten bien y se sienten satisfechas con su sobrepeso. ¿Cuándo es cuando debemos preguntarnos que no estamos a gusto con nosotros, con nuestro sobrepeso, como la figura que pasamos de verse al espejo y casi salir corriendo? ¿En qué momento no nos sentimos bien? Y cuando no nos sentimos bien con ese exceso de peso, habría que mirar cuál es el origen. Pero antes que otra cosa es cuando ya tenemos esos kilos, ese sobrepeso de más, hacer una retrospección y decir a partir de cuando yo empecé a tener sobrepeso. Y posiblemente al hacerse ustedes esa pregunta, caigan en cuenta que empezaron a tener este sobrepeso a partir de una frustración, de un dolor, de una pérdida, de un abandono, de una cuestión económica, de algo que se perdió ese colchón de estabilidad que había en la vida diaria. Hoy en día, como estamos viviendo la situación pandémica, hay muchos casos en que la gente, estando en confinamiento, se va al alimento y toman el alimento como una parte de protección. Una parte de protección para que es un síntoma el sobrepeso, para que no vengan otros síntomas y olvidarse de ellos, sentirse protegidos. Entonces esta parte también hay que verla desde el punto de vista emocional, porque como decía yo, los síntomas son lo que el cuerpo está manifestando y que el alma, el inconsciente no puede decir. Quiero hacer una pausa para saludar a Marta Nieto. Muchas gracias, Marta, por estarme viendo. Miguel Ortiz, pronto nos veremos, pronto retomaremos. A Xochitl, un abrazo. A Lari, qué gusto verte. Te mando un saludo y un abrazo. Me imagino que estás en receso de tus clases. Brenda, qué gusto verte por aquí. Brenda es una muy buena amiga que también es colega de esto, pero que tiene otras disciplinas excelentes, a quien muy pronto, si ella lo acepta, haremos una invitación para que venga al programa. Y Valentina, muchas gracias, espero que te estés pasando muy bien los días de asueto, muy merecidos, o de descanso con este nuevo proyecto de vida que tienes enfrente con tu hija. Te mando un abrazo, a todos les mando un abrazo. Creo que no hay ninguna pregunta, o fui muy clara, o nadie quiere hablar de su sobrepeso. Entonces, yo les sugeriría, si no quieren hablar de sobrepeso, es que a lo mejor todos somos delgados, ¿verdad? A lo mejor no tenemos ese problema. Ah, sí, aquí hay una pregunta. Es de Irma Isabel Rosendo Ceballos, que dice: a mí me pasó a raíz de una infidelidad y es terrible. Pues es una bola de nieve porque estoy inconforme con todo. Irma, efectivamente, si tú tuviste este sobrepeso o estás teniendo este tema de sobrepeso, es muy importante que tú mires si a partir de esta infidelidad fue que tú empezaste a adquirir y a ganar estos kilos de más. Y cómo esta bola de nieve, como tú la dices muy bien, empieza así pequeñita, y va creciendo, hasta que se hace una bola de nieve que a veces resulta imposible parar. Sin embargo, no es imposible de tener una consecuencia negativa en cada uno de nosotros, o no favorable. Pero dices que esta bola de nieve se formó porque estás inconforme con todo. Yo te invito, Irma, a que hagas una mirada dentro de ti, dentro de tu propia historia, y puedas encontrar el origen de este sobrepeso, el origen de por qué se dio la infidelidad,
el origen de tu inconformidad, porque posiblemente esta inconformidad no solamente viene por el exceso de peso o por la infidelidad, sino es muy probable que esta inconformidad venga de otros aspectos emocionales tuyos internos que no has sanado, que no has mirado, que no has tenido esta posibilidad de sentir. Porque muchas veces, como lo he explicado, es muy fácil pensar y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy con sobrepeso? ¿Por qué, en tu caso, por qué hubo una infidelidad? ¿Por qué estoy inconforme? Y esto automáticamente, si tú lo repites, ¿por qué? Porque te va a venir una sensación de enojo y una sensación de desagusto. Y estás buscando un culpable. Si tú dices, ¿para qué me pasó esto? Estás buscando una solución. Yo te invito a que lo digas en voz alta, esto, ¿por qué me pasa esto? Y el gesto cambia, porque estás buscando, no quién te la hizo, sino quién te la pague. Si dices, ¿para qué me está pasando esto? Vas a encontrar ese origen dentro de ti. En constelaciones familiares decimos, las respuestas están dentro de uno. Como consteladores, cuando tenemos al consultante al lado, como lo he dicho, no podemos juzgar, no podemos criticar, no debemos criticar, no debemos juzgar, no debemos suponer, porque esa no es la labor de un constelador. El fin fundamental es tocar las emociones, sentir qué nos está transmitiendo el consultante. Y a través de esa percepción de esas emociones y sentimientos, podemos sentir lo que nosotros llamamos tener el centro vacío para poder sentir y mirar la dinámica oculta. ¿En dónde está la lealtad del consultante hacia el tema que está presentando? Discúlpame, creo haberte respondido, me salí un poco de tu entorno, Irma, pero espero haberte respondido. Y si no, pues estoy a tus órdenes si quieres que te apoye o ayude de manera un poco más profunda para que dejes de sentir esta inconformidad, porque la inconformidad lleva desafortunadamente a muchas otras emociones que si no se detienen no es sano. No es sano, sobre todo si tienes hijos pequeños. Porque si ya están grandes, bueno, pues sí ya les transmitió uno lo que les tuvo que transmitir y que finalmente también se puede sanar. Pero si son chiquitos, si son niños chiquitos que están en la edad de la primaria, todavía siendo hasta adolescentes, es muy importante poder ir sanando uno todas estas emociones que no hemos podido mirar como debe de ser para poder transmitir y retransmitir hacia nuestras descendencias cosas positivas, pero principalmente a nosotros mismos. Bien, entonces decía yo que la madre es el punto esencial para poder sanar las... a ver, aquí hay otra pregunta, perdón. ¿Qué pasa con la delgadez? ¿Es también problema emocional? Sí. Aquí es una parte contraria a lo que estamos hablando. La bulimia y la anorexia también son trastornos emocionales que, ojo, vuelvo a aclarar, no emito ni estoy diciendo comentarios médicos, puesto que no soy médica, ni tampoco generalizo porque no todo mundo está inconforme con su sobrepeso o con la falta de peso. Pero sí, efectivamente, la delgadez, el ser demasiado delgado, porque no se coma, también hay una manera de poderlo ver, de poderlo mirar, porque es un síntoma. ¿Qué nos está diciendo ese exceso más bien, esa falta de peso en el cuerpo? ¿Qué queremos transmitir? Yo te ofrezco, Pati, poderte contestar de manera más amplia para no salirnos del tema del programa, que también la delgadez es un problema emocional. Es un problema y no problema. En constelaciones decimos temas. Es un tema emocional que está muy vinculado siempre con el origen de donde venimos. Espero haberte respondido.
Y Uriel pregunta, al poder expresar mi sentimiento atorado, el cuerpo sano. Efectivamente, Uriel, colega, también muy respetado. Efectivamente, al expresar el sentimiento atorado, el cuerpo sana. Es lo que decía yo al principio del programa. Y lo he estado repitiendo. Sobrepeso por exceso de calorías, por exceso de grasa, que fundamentalmente cumple la función de protegerme del exterior, de las agresiones, o la persona se vuelve agresiva por esa sensación de ser más fuerte, más poderoso ante la gente. Y esta retención de líquidos son parte de todo lo que está oculto en las emociones, que no queremos mirar, que no queremos sanar. Otro vínculo muy importante con el sobrepeso es el vínculo familiar. Otro aspecto es el vínculo familiar. ¿Y por qué? Porque en las familias uno de los máximos placeres es la comida. Entonces, ¿qué pasa cuando hay festejos? ¿Cómo se celebra un cumpleaños, una boda, es más, hasta un funeral? ¿Cuál es la manera de rendir tributo a todo esto? A través de la comida. Y no con comidas chiquitas, no, son comidas abundantes, son comidas grandes donde hay todo exceso de calorías, todo exceso de grasas, todo exceso de líquidos. Y es como una tradición familiar, es como una vinculación, sentirnos pertenecientes a ese sistema familiar a través de la comida. A través de la comida podemos sentirnos pertenecientes y no traicionar a nuestros miembros familiares si yo dejo de comer. Y si el ejemplo de esta familia son personas que tienen sobrepeso, pues entonces nos sentimos acompañados y acompañándolas, o muchas veces desde la mirada de constelaciones familiares estamos generando una lealtad hacia algo que no es sano. Y efectivamente, el otro aspecto del vínculo familiar es la delgadez. Híjole, si estás tan delgado, tan delgada, posiblemente estés enfermo. Tienes que comer porque te vas a enfermar, si no comes te va a pasar, si no comes te va a pasar esto. Y entonces empiezan las presiones, empiezan el malestar hacia esta persona, las molestias, el estar encima de ellos, el quererlos sobreproteger. Y eso también es un factor que lleva, pues sí, tiene razón, a lo mejor si no como me enfermo y empieza a comer, le gusta agarra el gusto por la comida y se va. Pero estos son vínculos familiares que son no tan tóxicos. El otro vínculo que sí puede ser tóxico por las lealtades transgeneracionales tóxicas es la lealtad al árbol familiar. ¿Por qué la lealtad al árbol familiar? Porque podemos estar repitiendo por lealtad invisible este sobrepeso, porque posiblemente alguien que miramos en constelaciones quién es o hacia quién estamos siendo leales, fue humillado, fue ridiculizado, y yo por lealtad a ti también tengo sobrepeso porque no puedo darme el permiso de ser feliz toda vez que tú fuiste humillado y ridiculizado o despreciado. Esa es la parte de la lealtad invisible y que no es sana. Cuando por otros tomamos las mismas actitudes porque no nos podemos permitir ser mejores que ese familiar o miembro del sistema familiar antepasado. La otra gran parte de esta parte del sobrepeso es el hambre por guerras, los dispendios, las memorias colectivas que se tienen en el cuerpo de no pasar hambre. Simplemente estábamos al principio del programa haciendo un tributo a lo que se festeja hoy, que se celebra, se conmemora hoy, que es la Revolución Mexicana. Y cuántas muertes no hubo, cuántos cambios, cuántos dispendios, cuánta falta de alimentos. Posiblemente vengamos de alguien de ahí y por lealtad a ellos estamos generando este exceso de comida para no vernos más adelante desprotegidos por el alimento. Ya me están carrereando como siempre cuando llegamos ya al punto que tenemos que cortar,
Y bueno, lo único que me queda decirles es que efectivamente las lealtades transgeneracionales tóxicas se pueden trabajar a través de constelaciones familiares, y también hay ejercicios para irnos liberando de este sobrepeso, poder ver qué lo está haciendo, no solamente a través de la constelación y de la configuración, sino ejercicios específicos que se pueden hacer para liberarnos de todas estas emociones que no nos dan satisfacción. No me queda más que pedir que se transmita la imagen número 6, por favor. Y aquí yo les invito a tratar no solamente este tema del sobrepeso, sino el tema que ustedes consideren a través de constelaciones familiares en una sesión individual. Les invito a mirar el origen del tema que esté impidiendo bienestar desde la comodidad de su espacio y a través de una sesión individual, donde podrán sanar emociones y sentimientos a través del beneficio de las constelaciones familiares. Viviéndolo podrán mirar, reconocer, agradecer y sanar en su más alto beneficio y bienestar. Están apareciendo ahí los datos de mi WhatsApp y aparecieron los cintillos con las redes sociales. Les invito a que si quieren y me permiten que les apoye en algún tema que tengan para sanar y sentirse mejor con el beneficio de las constelaciones familiares, reserven una cita a este número, estoy a sus órdenes. Y por último, quiero hacerles una cordial invitación a la primera expo holística que está dirigida por Alfonso Gutiérrez, director de Energía Sanadora, Energía de Amor, y también parte de este gran foro Café Radio. Y el primer día va a ser del 4 de diciembre, en donde su servidora tendrá el gusto de platicar sobre el beneficio de las constelaciones familiares. Va a ser a través del canal de YouTube. ¿Estoy correcta, mis estimados jóvenes? Sí, va a ser a través del canal de YouTube. El 5 de diciembre también es otra serie de exposiciones donde va a estar Lucero Encinas, también otra conductora de esta gran familia que es Foro Café Radio. Y el día 6 estará la conferencia de Alfonso Gutiérrez, que va a ser de 11 a 12 de la mañana del día 6. Va a haber expositores de muchos países, Brasil, México, Chile y otros más que no alcanzo a leer por no ponerme los lentes, pero bueno, hay muchos expositores de distintos países con temas muy diversos. Entonces, yo quiero, solamente para cerrar este programa, agradecerles su interés en él, agradecerles su participación, agradecerles que sigan conectados con su servidora en esta serie de programas que espero que sean de su ayuda. Ya dije lo de la primera expo, si lo podemos retirar de la... Gracias. Entonces, solamente me queda agradecerles su atención, su interés. Seguiremos tratando temas muy interesantes y me reitero a sus órdenes a través de mis redes sociales, y les invito a comer con moderación, a comer dentro de lo que podamos, solamente sentir como un satisfactor positivo. Y al llegar a este equilibrio, al equilibrio y una buena relación con la comida, vamos a evitar esta parte del sobrepeso que no nos provoca bienestar, que no nos permite estar en paz con uno mismo ni tener una vida placentera. Agradezco como siempre, aunque el programa pasado no lo dije, pero pues las repito doble, mi agradecimiento como a Valentina, a Beto y a César por su gran apoyo para hacer posible este programa. Muchas gracias por su atención, gracias por su confianza y nos vemos el próximo viernes. Gracias por su escucha y atención, y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González
y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí Ahora Hoy o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.